Imagina esto, estás bajo tierra, no hay sol, no hay viento, no hay cielo, solo una oscuridad espesa que parece tener peso propio. El aire es frío, demasiado frío para un lugar que se encuentra en medio de una montaña andina. Tus pasos resuenan sobre piedra antigua, tallada a mano hace siglos por personas que ya no existen, pero que dejaron su voluntad grabada en cada pared. A lo lejos, un eco. No sabes si viene de detrás de ti o de algo que está esperando más adelante. De pronto, la luz de tu linterna ilumina lo imposible. Un pasadizo perfectamente alineado, muros de piedra encajados con una precisión casi obsesiva, techo rebajado como si hubiera sido diseñado para obligar a quien lo recorre a inclinar la cabeza. No es una cueva, no es una grieta natural, es un túnel construido por manos humanas. Un túnel que no aparece en ningún mapa oficial y que, según los libros, no debería estar ahí. Lo más perturbador no es que exista. Lo más perturbador es que alguien, hace más de 400 años, ya había hablado de él, y nadie le creyó. Lo que estás a punto de escuchar no es un guión de película ni una leyenda inventada para turistas. Es la historia de un túnel descrito por un jesuita en el siglo XVI, y confirmado por la ciencia en pleno siglo XXI, cerca de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Machu Picchu, en el Cusco, Perú. Durante siglos, ese relato colonial fue tratado como una exageración. El jesuita hablaba de un pasaje profundo, excavado en la roca, que recorría la montaña por dentro y conectaba espacios sagrados del mundo inca. Un auténtico laberinto bajo la tierra, del que algunos salían, y otros, según la tradición oral, jamás regresaban. La historia quedó archivada, un texto más, en un montón de crónicas coloniales llenas de miedo, prejuicio y asombro. Hasta que algo cambió. En enero de 2025, un medio peruano lanzó un titular que hizo que muchos arqueólogos, historiadores y curiosos se detuvieran en seco. Descubren un túnel subterráneo cerca de Machu Picchu mencionado por un jesuita en el siglo XVI. Por primera vez, la leyenda y la tecnología moderna estaban diciendo lo mismo. Para entender por qué este hallazgo es tan perturbador, hay que regresar al escenario. Visualiza la cordillera del Cusco. Montañas afiladas, nubes bajas, quebradas profundas y en medio de ese paisaje, un santuario que parece suspendido en el tiempo. Machu Picchu, la ciudadela inca levantada a más de 2.400 metros de altura sobre el Valle Sagrado, a unos 80 a 130 kilómetros de Cusco, la antigua capital del imperio. En la superficie, todo parece ya conocido. Los andenes, las escalinatas, los templos dedicados al sol, la roca de la Intihuatana, las casas de piedra encajadas en la pendiente. Es el Machu Picchu de las postales, el que millones de turistas recorren cada año. Pero debajo de ese Machu Picchu visible, debajo del Cusco colonial y de las plazas que hoy pisan los visitantes, comienza a dibujarse otro paisaje. Uno que casi nadie ha visto. Un paisaje subterráneo. La investigación que dio origen a la noticia de 2025 no empezó con un golpe de suerte ni con una excavación al azar. Empezó con algo mucho más frágil. Palabras. Un grupo de investigadores decidió tomar en serio aquellas crónicas coloniales que hablaban de la Chincana, un laberinto subterráneo atribuido a los incas. Durante años, esas historias habían sido alimentadas por rumores de gente que se perdía para siempre bajo la ciudad, y por advertencias de no entrar en ciertos agujeros de la roca, porque allí adentro no hay regreso. La diferencia es que esta vez nadie se quedó solo en los relatos. Los arqueólogos empezaron a cruzar los textos antiguos con herramientas de última generación. Radar de penetración terrestre, GPR, capaz de enviar impulsos electromagnéticos al suelo y ver reflejos de estructuras enterradas. Prospección acústica, que consiste en generar vibraciones controladas en la superficie y escuchar cómo responde el subsuelo, como si la montaña hablara de lo que esconde. Modelos digitales que iban reconstruyendo la forma del terreno no solo por fuera, sino por dentro. Lo que empezó como una curiosidad histórica se transformó, poco a poco, en un mapa. Un mapa que nadie esperaba. Porque bajo ciertos sectores históricos del Cusco y en puntos estratégicos en dirección al Valle Sagrado, los sensores comenzaron a dibujar líneas rectas donde no debería haber nada. Espacios vacíos con forma de corredor. Cavidades que no se correspondían con fracturas naturales. Cambios en la densidad del suelo que solo se explican si alguien, alguna vez, excavó a propósito. Y allí, entre esos datos, apareció lo que los investigadores buscaban. Un tramo que coincidía casi punto por punto con la descripción del jesuita de 1594. La leyenda del túnel dejó de ser solo una leyenda. Pasó a ser un objetivo arqueológico. El resultado fue inquietante.
Se identificó un pasaje subterráneo con trincheras revestidas en piedra, techo tallado y reforzado, un ancho que varía entre 1 y 2,60 metros, y una altura de alrededor de 1,60 metros, suficiente para que alguien pudiera moverse con carga o incluso en litera. Lo verdaderamente sorprendente es esto. Ese túnel no había sido descubierto por accidente, había sido anticipado por un texto de hace más de 4 siglos, y confirmado por máquinas del siglo XXI. Así comienza esta historia, una historia donde Machu Picchu deja de ser solo una ciudad sobre la montaña y empieza a revelar sus sombras bajo la roca. Para entender el alcance del hallazgo cerca de Machu Picchu, hay que ampliar el mapa. Porque el túnel descrito por el jesuita y confirmado por las investigaciones modernas no está solo. Forma parte de algo más grande, la Chincana, el laberinto inca, una red de túneles que se extiende bajo la ciudad del Cusco. Los estudios citados en el artículo de La República y en otras fuentes describen a la Chincana como una red de amplias trincheras subterráneas, recubiertas con muros de piedra, techos tallados y vigas esculpidas, con pasajes de entre 1 y 2,60 metros de ancho y una altura promedio de 1,60 metros. El arqueólogo Jorge Calero Flores, uno de los especialistas mencionados en estas investigaciones, ha señalado que estas dimensiones sugieren un uso más sofisticado que el de simples refugios. Los pasajes serían suficientemente amplios como para que la nobleza inca se desplazara incluso en literas, protegida de miradas externas. La Chincana se organiza además en 3 ramales principales que conectan puntos clave del antiguo Cusco: Callispuquio, el sector Muyucmarca en Sacsayhuamán y la iglesia de San Cristóbal, construida sobre antiguos espacios incas. Este diseño no es casual. Revela una planificación estratégica precisa. Los incas no solo ordenaron la ciudad en la superficie, sino también en el subsuelo. Mientras tanto, el hallazgo del túnel cerca de Machu Picchu añade una pieza nueva al rompecabezas. Según la nota de La República, se trata de un pasaje subterráneo mencionado por un jesuita en 1594, cuya existencia fue puesta en duda durante siglos y que ahora ha sido confirmada gracias al GPR y otras técnicas modernas. La idea que se abre paso entre los investigadores es inquietante. Cusco, la capital visible. Machu Picchu, uno de los santuarios más enigmáticos. Y, por debajo de ambos, una anatomía oculta de piedra, diseñada para mover personas, objetos sagrados e información sin dejar rastro a la vista del pueblo. Por ahora, la comunidad científica es prudente. No hay evidencia de un túnel continuo que llegue físicamente desde Cusco hasta Machu Picchu. Eso sigue en el terreno de la hipótesis. Pero lo que sí está demostrado es: los incas construyeron redes subterráneas complejas, asociadas a sus centros sagrados, y al menos uno de esos túneles ha sido confirmado en las cercanías de Machu Picchu, tal y como escribió un jesuita hace más de 4 siglos. Y eso ya es suficiente para cambiar la manera en que miramos la ciudadela. Hasta hace poco, muchas narraciones sobre Machu Picchu la describían como una especie de retiro real o santuario aislado, un lugar elevado donde el Inca y su corte se conectaban con el sol y las montañas, lejos del bullicio de la capital. Con el hallazgo del túnel subterráneo mencionado por el jesuita y confirmado por la arqueología moderna, esa imagen se complejiza. Ahora sabemos que, bajo Cusco existe una red subterránea, la Chincana, cuidadosamente diseñada. Esa red conecta puntos políticos y sagrados clave, como Sacsayhuamán y áreas cercanas al antiguo Coricancha. Y en las cercanías de Machu Picchu se ha confirmado otro túnel inca, oculto durante siglos. Esto abre una posibilidad poderosa para tu historia. Machu Picchu deja de ser solo una ciudad en la cima y empieza a verse como parte de una red, donde el poder inca no solo se movía por caminos de piedra a cielo abierto, sino también por rutas invisibles bajo la roca. Los túneles pudieron servir para mover mensajes y objetos sagrados sin exposición pública, dar refugio en tiempos de conflicto, permitir desplazamientos discretos de autoridades, o funcionar como espacios rituales vinculados al Ucupacha, el mundo de abajo en la cosmovisión andina. Lo más fascinante es que, según la propia nota de La República, aún estamos en el inicio de esta exploración. Los arqueólogos han solicitado permisos al Ministerio de Cultura para excavar puntos clave de la Chincana, especialmente en la zona de Sacsayhuamán, y evaluar el verdadero estado y extensión de estos pasajes subterráneos. Es decir, lo que hoy contamos sigue siendo un capítulo abierto. Y aquí es donde la historia se vuelve casi poética. Un jesuita del siglo XVI
escribió sobre un túnel que muchos descartaron como fantasía. 400 años después, la tecnología moderna ha demostrado que no estaba tan equivocado. La montaña guardó el secreto, hasta que supimos cómo hacerle las preguntas correctas. Así que, la próxima vez que veas una foto de Machu Picchu y pienses que ya lo has visto todo, recuerda esto. Los verdaderos secretos quizá no estén en las terrazas verdes ni en las cumbres bañadas por la niebla, sino en esa oscuridad silenciosa que se abre bajo la roca, en los pasillos que los incas tallaron para que muy pocos los conocieran, y que, poco a poco, están saliendo a la luz.